Las tablas de frecuencia permiten resumir estadísticamente los datos recopilados para una variable de acuerdo a sus categorías. Vamos a hacer un ejemplo para la variable número de hijos, que fue una de las preguntas contestadas por cada uno de los 33 aprendices encuestados. Vamos a establecer inicialmente las categorías que tiene esta variable, es decir, cuál es la cantidad diferente de hijos que tiene el grupo de 33 aprendices. Sabemos que la cantidad mínima de hijos que pueden tener es 0. Ahora vamos a establecer con la función más la cantidad máxima. Aplicamos entonces la función más y seleccionamos los datos en la columna número de hijos. Establecemos entonces que la cantidad máxima de hijos en el grupo de aprendices es 3. Es decir, que uno o más aprendices tienen 3 hijos, que es la cantidad máxima registrada. Entonces, iríamos desde la categoría 0, 1, 2 hasta la categoría 3, que es la cantidad máxima. Vamos a establecer en cada una de estas categorías cuántos aprendices registraron esa categoría. ¿Sí? Es decir, cuántos aprendices registraron no tener hijos, cuántos aprendices registraron tener un solo hijo, cuántos aprendices registraron tener 2, cuántos aprendices registraron tener 3 hijos. Podríamos realizar esta columna con la ayuda de la función contar.si, donde la condición sería la cantidad de hijos registrados. Vamos a hacerlo entonces con la función frecuencia, ya que si lo hiciéramos con la función contar.si tendríamos que hacerlo para cada uno. La función frecuencia nos permite realizarlo en conjunto para todas las categorías. Aplicamos la función frecuencia. Los datos sobre los cuales vamos a tener la frecuencia sería el número de hijos. Entonces seleccionamos todos los valores. Los grupos serían las categorías que tiene esta variable, que ya la describimos en esta columna. Entonces la seleccionamos todos. Cerramos paréntesis y le damos a aceptar. A continuación vamos a seleccionar la celda donde realizamos el primer cálculo de la frecuencia y las celdas que faltan por llenar. En este momento hemos realizado el cálculo de la primera frecuencia, que nos indica que 16 aprendices registraron no tener hijos. Vamos a determinar entonces cuántos registraron tener 1, 2 o 3 hijos. Seleccionamos entonces la casilla donde realizamos el primer cálculo y las celdas que faltan por llenar. Activamos la fórmula frecuencia en la barra de fórmulas con un clic y realizamos la combinación de teclas Control Shift y Enter, e inmediatamente se nos llena la información de las categorías faltantes, es decir, de la categoría 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué tenemos? Que 16 aprendices registraron no tener hijos, 11 aprendices registraron tener un solo hijo, 5 aprendices registraron tener 2 hijos, un aprendiz registró tener 3 hijos, para un total de ¿cuántos? Nos debería dar entonces el total encuestado de aprendices. Aplicamos la función suma y seleccionamos entonces los datos. Entonces el total nos dice que son 33 los aprendices, lo cual estaría bien.
Vamos ahora a determinar en términos porcentuales de estos 33 aprendices qué porcentaje registraron 0 hijos, qué porcentaje registraron tener un solo hijo, qué porcentaje registró tener 2 hijos, qué porcentaje registró tener 3 hijos. Es decir, estas cantidades son cantidades absolutas. Las cantidades a calcular ahorita se llamarían cantidades relativas. ¿Relativas a qué? Al total, que son 33 aprendices. ¿Cómo calculamos estas cantidades relativas? Lo vamos a hacer entonces dividiendo cada cantidad absoluta entre el total y multiplicando por 100%. Vamos a hacerlo entonces para la categoría 1, que es la de 0 hijos. Seleccionamos entonces la cantidad absoluta de aprendices, que es 16, lo dividimos por el total, que es 33, y lo multiplicamos por el 100%. Le colocamos entonces el signo porcentaje. El resultado es 0,48, 48, 48. Vamos a colocarle formato porcentaje y vamos a dejarlo con un decimal. Entonces este resultado nos indica que el 48.5 de los aprendices, casi la mitad, registraron no tener hijos. Bueno, para hacer el cálculo de las siguientes celdas, podríamos hacerla una a una. Sin embargo, podríamos arrastrar esta fórmula, pero previamente a eso debemos fijar esta celda, la K11, que es la cantidad de aprendices, cantidad total de aprendices, porque si arrastramos sin fijarlo, entonces se nos correría la celda del total. Está bien que lo haga con la cantidad de aprendices porque esa sería diferente para cada categoría, mientras que la cantidad total de aprendices debe ser la misma. Entonces tenemos previamente que fijar la celda K11, que es donde se registra el total de aprendices, para que esta no se cambie cuando arrastremos la fórmula. Lo vamos a hacer entonces ubicándonos en la parte de adelante o la parte de atrás o la parte media de la celda que vamos a fijar, y vamos a apretar la tecla F4. Entonces se nos coloca un signo pesos delante de la letra K, que indica la columna, y un signo pesos delante del número 11, que indica la fila. Es decir, se está fijando la celda de la fila 11, de la columna K, fila 11, que es donde se encuentra registrado el total de aprendices. Ya habiendo fijado este valor, podemos arrastrar la fórmula. Vemos que cambia la cantidad de aprendices o la cantidad absoluta de aprendices en la categoría. Ya en la categoría 2, que es número de hijos igual a 1, se está tomando el 11, que es la que le corresponde, mientras que el total de aprendices permanece fijo por la operación que hicimos previamente. Entonces podemos arrastrar para el total de las categorías faltantes. La suma de todo esto nos debe dar el 100%. Eso lo verificamos entonces acá en esta barra de cálculos. Entonces aquí nos dice que la suma es el 100%. Diríamos entonces que el 33.3%, o sea, una tercera parte de los aprendices, tiene un hijo. 15.2, es decir, una octava parte de los aprendices registran tener
una octava parte de los aprendices, 15.2%, registran tener 2 hijos. Y solo el 3% de los aprendices, que corresponde a una sola, registra tener 3 hijos. En la tabla de frecuencia también se agrega una columna de porcentajes acumulados. Vamos a calcularlo y vamos a hacer luego una interpretación de estos. El porcentaje acumulado para la categoría, la primera categoría va a ser igual al porcentaje relativo de dicha categoría. Para las siguientes categorías, el porcentaje acumulado va a ser el porcentaje acumulado de la categoría anterior más el porcentaje relativo de dicha categoría, ¿sí? En este caso, en la categoría 2, que es número de hijos igual a 1, sumaríamos el acumulado de la categoría 1 y el acumulado y la frecuencia relativa de dicha categoría, que es 33.3. Sumamos. Ahora, para las siguientes categorías va a ser así: el acumulado de la categoría anterior más la frecuencia relativa de dicha categoría. Por lo tanto, esta fórmula la podemos arrastrar. En la última categoría, el acumulado entonces debe ser el 100% de los datos. ¿Cómo sería la interpretación de esta columna de información? Porcentaje acumulado. Diríamos entonces que el 48.5% de los aprendices registraron no tener hijos. En esta categoría la interpretación sería entonces igual a la frecuencia relativa. Ahora, para la categoría 2, el porcentaje acumulado se interpretaría de la siguiente forma: 81.8% de los aprendices registraron tener uno o menos hijos, es decir, uno o ningún hijo. Para esta categoría, diríamos que el 97% de los aprendices registraron tener 2 o menos hijos, es decir, 2, 1 o ningún hijo. Y la última categoría sería que el 100% de los aprendices registraron tener 3 hijos o menos, hasta llegar a 0, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de que es un porcentaje acumulado, porque toma tanto el valor actual como los valores anteriores.